amigos, bienvenidos a un episodio más de Salud Elemental. Hoy, la verdad, no hablaremos de nada, no, sí hablaremos de todo. Era una mentira, porque el tema son las mentiras, cómo detectarlas y el lenguaje corporal y su importancia. Por eso tenemos a dos expertos en materia que nos dirán exactamente cómo hacerlo y así ya no creer todo lo que nos digan, ¿verdad? Antes que todo, obviamente, saludar a nuestra psiquiatra de confianza, doctora Isabelén Garza. ¿Cómo estás? Muy bien, Ale, doctora? muy contenta otra vez de estar aquí. Muchas gracias por estar aquí. Ella nos va a proporcionar todo, la salud mental atrás del mentiroso, del sociópata y todos los que vienen. ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí está Miguel Pollo Gutiérrez. Miguel, ¿cómo estás? Bien, gracias por venir. Hombre, gracias por la invitación. Licenciado en comunicación, no podía ser diferente, y experto máximo aquí en Nuevo León sobre detección de mentiras y lenguaje corporal, ¿no? Trabajas con fiscalías, si no me equivoco. Vamos a empezar de una, porque la gente quiere saber cómo detectar ¿por dónde mentiras. Pero me causa, o sea, yo pensaba dedicar el tema, pues, a hablar de las mentiras, o ayudándonos con Isa, ¿no? ¿Por qué miente la gente? ¿Qué les da? No sé, ¿por qué no pueden decir la verdad? Pero me doy cuenta que antes que todo, antes de decir la mentira, nosotros ya mentimos o decimos la verdad con el lenguaje corporal. Miguel, tú eres máximo experto en eso. Yo vi una serie que se llama Lie to Me, Miénteme, que me llamó mucho la atención. ¿Qué puede decir a nuestra audiencia sobre la importancia del lenguaje corporal? Mira, en una conversación tenemos aproximadamente el 55% lo maneja el lenguaje corporal en una conversación, ¿sí? Lo que habla es 55%. Un 38% es la tonalidad de la voz, ¿sí? Y el 7% restante son las palabras. La importancia... ¿El 7%? 7%. Las palabras es lo que... es El contenido. El contenido, pero la tonalidad de la voz es lo que de alguna manera tiene el 38, el 55 es el lenguaje corporal. Pero lo que voy es de que, ¿qué importancia tiene el lenguaje corporal? Que muchas veces restamos y le damos más valor a las palabras, ¿no? Es que me dijo que me quiere mucho, pero ¿cómo te lo dijo? ¿Qué tonalidad usó? ¿Cómo fue su lenguaje corporal? ¿No? Pues si te dijo cruzado de brazos, te quiero mucho, y con una tonalidad descendente, pues entonces no te quiera mucho. Claro. ¿Me explico? Es que sí me dijo que va a venir por mí. Sí, pero ¿cómo te lo dijo y cuál fue su lenguaje corporal? Entonces, muchas veces el problema del lenguaje corporal es de que tenemos dos formas de comunicación, y aquí lo vamos a identificar. Tenemos dos formas de comunicación en cuestión a los hemisferios cerebrales. ¿Sí? Ejemplo, aquí en ese momento, Isa en todo momento está cubriendo su lado derecho, ¿sí? Su lado racional. ¿Ok? Entonces... No quieren que la discutan. ¿Cuál es tu secreto, Isa? Dinos. Entonces, y esa es la parte, ¿no? Que obviamente, y lleva las manos a la boca, ¿por qué? Porque no quiere decir lo que está pensando. Entonces, todo eso es el lenguaje corporal, ¿me explico? Entonces, pero cuando estamos conscientes de tu propio lenguaje corporal, de qué parte de tu cuerpo está hablando, de qué parte, de cómo lo estás transmitiendo, en este momento mis tobillos están cruzados, la parte derecha la estoy cubriendo. ¿Por qué? Porque quiero ir como que dando la información poco a poco, ¿me explico? Cuando yo abra los pies, entonces mi información va a salir pareja. Entonces, todo ese sistema es la importancia del lenguaje corporal. Pensé que ibas a hablar acerca de esto de las teorías de comunicación humana, del lenguaje analógico, digital y todo eso. Pero no, es muy interesante lo que nos estás compartiendo. Es que, mira, en cuestión de la comunicación tenemos tres formas de comunicación. Ajá. Visual, auditiva, kinestésica. Que con Laura lo vieron la parte kinestésica. Sí. Obviamente, y la parte auditiva, que se... La tecnología, ¿no? En otro episodio. Exacto. Entonces, pero por ejemplo, en el tema yo lo que, de alguna manera, cómo identificar a una persona es primero saber cómo comunicas tú, ¿sí? Si eres visual, ¿no? Por ejemplo, aquí ella es muy visual, ¿no? Muy visual, su forma de vestir, toda la forma de que lleva las manos a su rostro, entonces es visual. Acá mi compadre también tiene un predominante visual.
¿no? Entonces, el problema de los visuales es que hablan muy, muy rápido. Son muy distraídos, pierden la concentración, se aburren muy rápido. Chócala. Y tal vez muchos que escuchan. Entonces, hablan muy, muy rápido, ¿no? Entonces, cuando identificas la forma de comunicación de la persona, ya sabes por dónde va a ir, ya sabes el caminito que va a seguir, claro. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Por ejemplo, yo ahorita ya identifico que ustedes dos son predominantes visuales. Cuando uno de ustedes dos quiera mentir, ¿qué va a hacer? Va a dejar de ser visual. Se va a encoger, va a dejar mover las manos, su tonalidad de la voz va a dejar de ser rápida, va a ser más modulada y todo, va a contenerse, o sea, no va a hablar tan rápido y va a estar así un poco más. ¿Por qué? Porque el cerebro está mandando la indicación, tienes que mentir. Wow. Y no es tan fácil mentir. Obviamente tienes que pensar en la mentira. Ajá. El cerebro está desarrollando la mentira, entonces es un autocontrol que el cerebro dice, ojos, aguas, tranquilos, boca, tranquila. Entonces, brazos, no te muevas tanto. Entonces, el cerebro empieza a maquinar la mentira y es ahí donde podemos saber, a ver, espérate, si normalmente la gran parte de cómo hablan ustedes dos es visual, algo me están ocultando porque ya no controlan sus brazos, ya controlan su... Entonces ahí podemos identificar que alguien está empezando a mentir. Pero eso es en el caso de los visuales, ¿sí? De los ¿Qué otros visuales, hay? A ver. El auditivo. Ajá. El auditivo. El auditivo es una persona que habla despacio, gesticula al hablar, con calma, no mueve las manos. Si las mueve a la altura del oído, más relajado, concreto, enfocado. Te habla de un punto, ¿no? Te describe un punto. Ay, el sonido se basa por la tono de voz. Ay, ya me acordé de ti, estábamos platicando de esto en tal lugar. Que nos fuimos a platicar a donde no había mucho ruido, entonces busca eso, el auditivo, ¿no? Entonces, el auditivo, cuando esté mintiendo, muy seguramente o se va a ir a un visual o se va a ir a un kinestésico. Va a cambiar su forma de comunicación. Cambiamos, ¿por qué? Porque la mentira se está controlando. Pero, y para terminar, el kinestésico, entonces... El kinestésico es sensorial, es completamente el sensorial. Él recuerda lo que siente, recuerda lo que, de alguna manera, lo que huele, lo que saborea o lo que toca. El kinestésico toca al hablar, ¿sí? Toca al hablar, por ejemplo, en el caso de, el abrazo y todo, sentir y abrazar, claro, ¿no? O sea, porque entonces el kinestésico, cuando esté mintiendo, él es muy, muy fácil de identificar porque los kinestésicos son muy sentidos. Son muy sentidos porque se basan por lo que sienten, ¿no? Ahí está el micrófono. Sí, se basan por lo que sienten, ¿sí? O sea, son estas personas que tienen así las emociones a flor de piel. Completamente, sí. Entonces, recuerdan lo que sienten y recuerdan, entonces, cuando están mintiendo los kinestésicos, van a controlar más las emociones y ahí va a ser más identificado. Oye, Miguel, antes de entrar más a detalle de todo, cómo detectar efectivamente, bueno, ya nos dio muchas señales, ¿no? O más bien cómo podemos controlar. ¿Qué haces en tu trabajo con todas estas herramientas? ¿Cómo las usas? Me imagino que a la fiscalía es muy útil, ¿no? Encontrar mira, cuando empiezo con lo de lenguaje corporal, pues la primera entrada fue con la fiscalía aplicando interrogatorios. ¿No? Aplicando interrogatorios, literal, leyendo a las personas, justo como ahorita lo comentaste, como Lie to Me. Claro, ¿no? Sí, que llamaban al experto, ¿no? Sí, pero a él no aplicaba los interrogatorios, él observa. Sí. Y esa es mi función, observar. En algunos momentos sí entro yo a los interrogatorios, aplicarlos. Pero es más de observar y decir, ok, está haciendo esto, por medio del lenguaje corporal, y ya, y los otros aplican o el polígrafo o algo, y yo ya estoy desde atrás. Entonces empiezo con esto, después empiezo a trabajar con la Policía del Estado, luego empiezo a trabajar con la Guardia Nacional, con la Marina, con el Ejército, y empiezo a trabajar con ellos en capacitándolos para aplicar, dejar de utilizar el tehuacanazo, ¿no? ¿Qué es eso? Técnicas de interrogatorio pesadas.
de que te agarraban y te ponían así con la bolsa. Como el waterboy. Sí. Ok, ¡Qué terrible! Sí, Sí, entonces, casi- Como tipo Pepe el Toro es inocente Sí, literal, sí. ¡ay, no! Entonces pues ya empezar a aplicar y a utilizar estas técnicas ya más de lengua corporal y todo. Y ya trabajo con ellos, ya les enseño a trabajar como esto, aplicando yo también técnicas de interrogatorio con ellos. Wow. Y ya ahorita, bueno, ya desde hace mucho tiempo, estoy aplicando el lenguaje corporal en el área médica. ¿En qué parte del área médica? En el área como médico de la risa, como Patch Adams. Como risoterapia. Risoterapia, Sí. ándale. Pero la aplico más, haz de cuenta, obviamente sí voy como un médico de la risa, pero estoy observando cómo es el lenguaje corporal del paciente, cómo es el lenguaje corporal del médico, cómo es el lenguaje corporal del familiar y cómo hacer una comunicación entre esos 3 puntos, ¿no? Cómo hacerlos y cómo ayudarles para tener una mejor estancia en el hospital. Eres muy versátil. No, sí, mis respetos, porque pues va a venir con pacientes enfermedad terminal y tienes ¿qué le vas a decir, no? De hecho, tenemos planeado ir yo con él y yo le pregunté, pues, ¿qué le voy a decir? O sea, yo no soy tanatólogo como Laurita o experto en lenguaje corporal, aunque me gustan mucho todos los temas. Y pues hay que simplemente ser uno mismo, ¿no? O sea, yo soy tal vez un prototipo del otro lado, o sea, yo la pura verdad, y para mí la pura verdad es directa, por eso muchas veces a mí me tachan de grosero, porque dicen, ay, pues es que, ¿por qué eres tan grosero? Pues es que la verdad es una, y la verdad, obviamente mi verdad, pero la verdad es una, y si tú estás diciendo la verdad, es directa, es al punto, es grosera tal vez, porque la verdad duele. Y la mentira es planeada, la mentira es pensada. Es pensada. La mentira es pensada, la mentira... hay una situación, por ejemplo, en el tema de un psicópata, un asesino serial, que mató, mantuvo una mentira durante 20 años. Y durante esos 20 años la fue haciendo más grande, más grande, más grande, más grande. Hubo un momento en el cual su esposa se dio cuenta, ¿no?, de que estaban mintiéndole. Mata a su esposa, mata a sus hijos, intenta matar a sus padres, él se intenta suicidar, ¿sí? No da. Entonces lo meten a la cárcel y cuando a él le preguntan cómo se sentía, la respuesta fue, me siento tranquilo y en paz después de ya no estar manteniendo una mentira por tanto tiempo, ¿sí? O sea, la mentira cansa, sí tienes que pensar mucho para desarrollarla. ¿Por qué? Porque los mentirosos son muy documentados, tienen muy buena memoria, son sarcásticos, ¿no? Son amigables, son elocuentes, son seductores. Son seductores, ¿no? Voy a decir sensuales, pero también algunos. Ajá, pero más que todo es seductores. Con el fin de la manipulación. Saben cómo, sí, son buenos manipuladores. Te dicen, Isa, entrando a tu tema, yo sé que tú tienes algo con los narcisistas, ¿no? Pero aparte del narcisismo, pero vamos a hablar de ellos. O sea, en el trabajo de búsqueda un poco del tema, encontré como grupos de mentirosos, hasta el sociópata, ¿no? Que yo conozco uno perfectamente, la verdad, es de mis mejores amigos. Es un mentiroso sin fin. O sea, él te dice, oye, voy a la tienda, y no va a la tienda. Digo, o sea, ¿cuál es la necesidad de mentir en eso? Pero quiero tratar cada uno de ellos. O sea, el mentiroso sociópata o el sociópata, el narcisista, el mitómano. Pero Isa, tú nos puedes decir cuáles son los tipos de personajes que involucran la mentira sistemática en su día a día tratando con las demás personas. Como bien lo dicen, los narcisistas, los sociópatas, los psicópatas, son personas que utilizan la mentira pues con fines manipulatorios, utilitarios. Es un modo de operación, es un modo de vida también, y realmente sí les genera en muchas ocasiones mucho placer. Satisfacción, claro. Mucho placer el poder inducir estos estados, el poder de alguna manera persuadir para que se haga lo que ellos quieren. Hay uno peor, o sea, el mitómano tal vez no es tan feo, el psicópata es el más feo, ¿por qué?
¿Cómo describes el psicópata? El psicópata se supone que tiene ya una cuestión neurobiológica, cero empatía, de alguna manera pues nacen siendo así y se van ahí curtiendo pues con la experiencia, con la vida. Hay algo, fíjate que, bueno, digo, tú me imagino, obviamente lo vas a complementar y lo vas a dar más fuerza. A ver. Hay un estudio en el tema de la psicopatía de que todos somos psicópatas. De alguna manera sí. De alguna manera somos psicópatas. El problema es, por ejemplo, nacemos psicópatas, vivimos, pero la parte de la familia es lo que construye o destruye al psicópata. ¿Me explico? Puedes ser un psicópata y, por ejemplo, tienes ahí a un Checo Pérez, es un psicópata, pero lo alineó hacia algo que, o sea, el estar a un talento, ¿no? Los astronautas, o sea, o personas que de alguna manera que viven con una adrenalina y que son genios y todo, trasladan esa psicopatía, ¿sí? Pero por una familia funcional, ¿no? Pero no en todos los casos se da. Hay algunos, por ejemplo, Ted Bundy, el asesino que era muy seductor, ¿sí? Él era un psicópata y tenía una familia funcional. Tenía una familia funcional, pero pasó a ser un psicópata y un asesino serial en el momento en el que dejaron de prestarle atención y pasó a ser un narciso. Me viene a la mente cuando hablamos de psicópatas la película con Christian Bale, American Psycho. Ándale. Esa es, o sea, uno que... Y ahí es un narciso pero completo. Si quieren saber más del tema, vean esa película. Ahí es un narcisista pero con todo. Y psicópata y asesino. Y en cuanto a narcisista, porque ahorita tú mencionaste bien, yo creo que todos de cierta manera somos psicópatas. Sí. Yo siempre hablando con Isa, ¿no? A veces tenemos nuestras discusiones. Pero siempre con mucho respeto. Entonces yo también soy narcisista. Pero ella a veces publica, y también le recomiendo a Miguel, aquí les dejo el Instagram de Miguel Pollo, que es, también hacen muy buen contenido los dos, ya se los voy a pasar. Sí, ahorita te sigo. No, está muy bien, está muy bueno, yo varios de sus contenidos lo comparto, porque entra en esa esfera entre lo filosófico, lo psicólogo, bueno, psiquiatra, y lo realista. Porque para mí todo eso, al final, estamos hablando de personas realistas. O sea, son personas que existen, son personas como en American Psycho que en el día va y trabaja y lo ves ahí, sí, no, no manches, un vello, no me lo rasuré. Y en la noche bueno, no les digo qué hace en la noche y vean la película. Entonces, o sea, estamos, no la he visto tampoco. No. ¿Qué ves en Netflix? No. Pero yo le recomiendo antes que todo Lie to Me, Miénteme, que es, bueno, es basada en un libro, ¿no? ¿Cómo se llama el experto? Paul Ekman. Paul Ekman. A mí me encantó esa serie desde que la vi, porque te explica exactamente cómo es todo ese mundo de detectar mentiras, ¿no? Yo aquí me marqué 7 palabras que dicen, digo, dejando a un lado un poco el lenguaje corporal, ahorita regresamos a ello, pero también el mentiroso pues, dice mentiras, ¿no? Claro. Aquí me marqué 7 según una experta, pero quiero saber tu opinión, Miguel. A ver. El mentiroso dice, sobre todo, nunca, eso, sí señora o sí señor, porque también hay muchas mujeres, la mayoría, ¿verdad? Por cierto, pero dejé, o sea, usa el verbo dejé ese lado para irme a otro, y sobre todo, ¿por qué haría eso? O sea, investigando un poco, yo vi que el mentiroso, al ser pues culpabilizado por algo que ha hecho, no dice, yo no lo he hecho, dice, ¿por qué haría eso? O sea, a una pregunta responde con otra pregunta. Sí. Es una forma Entonces, de evasión. Es evasión, es to deflect, ¿no? Del inglés. ¿Cómo ves tú? ¿Alguna otra? ¿Quieres complementar? Ahí va. Los mentirosos. Los mentirosos no te van a decir nombres de personas, como bien lo dijiste, bueno, también ahí mencionas. No mencionan nombre de lugares, horarios, fechas, nada. Nada que involucre a una tercera persona. ¿Sí? Los mentirosos hacen de alguna manera, aparte de su forma de hablar, que van a controlar, por eso es tanto el
el cansancio, el desgaste que les provoca. ¿Por qué? Porque tienen que pensar qué no tienen que decir y en dónde tienen que meter el freno, ¿no? Para decir, no le puedo decir que estuve en tal lugar porque él conoce a tal persona y esto, entonces tengo que cuidarlo, ¿no? Entonces tienen que hacer todo el sembrado para que no los cachen. Entonces, no mencionan nombres de personas, no mencionan nombres de lugares, no mencionan cosas en orden cronológico, ¿sí? Es más bien en orden brincado, van en orden cronológico. Tienen muy buena memoria, perfectamente, saben las palabras que van a utilizar, no mencionan, hablan, por ejemplo, es que estuvieron todos mis amigos, ¿no? Nunca mencionan nombres. Estuvimos en un lugar, no creo que lo conozcas. No creo que lo conozcas. Pero pues dime por dónde. Es que la verdad es que íbamos en el relajo y ni me di cuenta por dónde fuimos. Oye, me doy cuenta entonces que el mentiroso, sobre todo uno que lo hace casi por deporte, o sea, es inteligente entonces. Sí, claro. O sea, un tontolín, por así decirlo, lo descubres luego entonces. Sí, es muy inteligente, sí. Es demasiado inteligente, por eso es... Porque tiene que mantener un teatro ahí. Y es muy documentado, es otra cosa, es muy bien documentado, sabe perfectamente lugares, horarios y se documenta perfectamente antes de abrir la boca. ¿Y qué tan frecuente te ha sucedido de que de alguna manera se pierdan en sus mentiras y luego ya no distingan qué regresan? Pues ahí es como, bueno, cuando en el fútbol dice, se ahogó, o sea, quieres burlar a todos, se te va la pelota ahí entre tres. Sí. O sea, es tal vez eso Sí pasa, digo, porque obviamente es de cuenta, yo lo que hago para de alguna manera es dejarlos ir, ¿no? Una de las cosas que yo hago que casi estoy seguro que tú también como psiquiatra lo aplicas, es dejar hablar a la persona, ¿no? Sí. Dejar que hable, que suelte. La tribuna libre se llama. ¿Cómo es? Tribuna libre. Bueno, dale. Entonces, ya, un dato más para aprender. Entonces, y ya, dejarlo hablar, ¿no? Pero en ese momento que yo los dejo hablar, estoy poniendo atención de observar cómo habla, si habla rápido, si habla despacio, estoy identificando cómo mueve sus hemisferios, cómo habla y todo, que me está hablando de nombres de personas y todo, lo dejo hablar, ¿no? Por ejemplo, contigo agarraría y me presentaría a hablar del Milán y agarraría, ya, ok, perfecto, y que se suelte. De la canción de Chiro, del estadio, bla, bla, bla. Y lo voy prendiendo así de que, ok, ya se me inclinó al lado izquierdo, ya lo traigo. Entonces ya lo tengo agarrado, entonces lo dejo ir. Es que... Falto yo. No, pero fíjate, yo vi esa serie y sí aprendí un poco, obviamente, yo no estudié eso, pero sí, o sea, menos dices, mejor es, ¿no? Sí. Obviamente, en una... Y es, o sea, a mí me interesa mucho, porque obviamente es manipulación, tal vez me darán el sociópata, no psicópata, no lo sé, pero sí, o sea, uno tiene que saber controlarse, ¿no? Y también tiene que saber cómo decir las cosas. Entonces, a mí no tanto me interesa cómo decir mentiras, porque no es lo mío, a mí me interesa cómo probar que digo la verdad. Entonces, aquí te va la pregunta, Miguel. Si o sea, a mí me están diciendo, me están acosando como ha pasado a un colega mío muy recientemente, lo están acusando de haber hecho cosas innombrables. ¿Cómo yo pruebo que estoy inocente? Simplemente haciendo un video. Yo tengo que hacer un video diciendo, oye, yo no hice eso. ¿Cómo lo hago? Porque yo decía, yo no hice eso sin tanta explicación, corto, conciso, así. Porque alguien, por no voy a decir nombres, se equivocó y ahí entendí que estaba diciendo mentiras, fíjate. Y hizo un video demasiado largo. No, es que ¿por qué haría eso? Y ahí por eso yo buscando hoy dije, no manches, él dijo eso, entonces estaba mintiendo. Y una explicación para algo que necesita, no sé, 20 segundos. Yo no hice eso. No, es que ¿por qué haría eso? Yo no soy así, yo soy una persona, bla, 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 yo, o sea, muy egocentrista. ¿Cómo dirías tú la verdad? Es que sabes si tienes que culpar, disculpar, perdón. Sí, mira, si en realidad yo no hice nada, ¿sí? No diría nada. Pero, o sea, es que si hablo sobre, es que yo no estuve cuando se rompió la taza.
¿no? Yo no estuve cuando se rompió, entonces, como sabes que se rompió la taza, ¿no? Entonces, ¿no? Yo no vi en dónde se cayó la taza, pero sé que se cayó por ahí. ¿No? Entonces, el hablar de más, ¿sí? Ya te estás involucrando en algo que aunque no quieras, ya estás formando parte de, ¿no? Entonces, ok, perfecto. ¿Qué es lo que yo haría? Sería mostrar en dónde estuviste cuando se cayó la taza. Un alibi, ¿no? O sea, ¿cómo se dice en español? O sea, una cortaza, ¿no? Cortada. Sí, una coartada. O sea, decir, ok, ¿en dónde estuviste en tal lugar o en tal horario? Estuve haciendo esto, en lo cual yo no estuve involucrado en el lugar donde se cayó la taza, ¿no? Me mandaron videos de donde se cayó y quién la tiró y todo, pero pues, no sé, yo estuve en este lugar y estuve con Isa, estuve con Goyo, y ya. ¿No? Es que un error que hizo esa persona fue enfadarse. Y perdiste, para mí, sí, para mí, no, quien se enoja pierde, ¿no? Sí. Pero no solo en las relaciones, aquí estoy hablando de un tema muy, muy delicado. Y esa persona, yo también, o sea, me di cuenta que estaba mintiendo o sea, no sé, aquí en italiano se dice, un indicio no vale nada, pero 3 indicios ya son una prueba. Es forma de... Ya, entonces... no es fácil, ¿no? O sea, para mí no es fácil intentar decir mentiras, pero sobre todo la verdad es una, si tú dices la verdad que no la hiciste. Y bueno, si tú quieres... Bueno, vamos a otra pregunta, ¿no? Isa, esa es para ti. ¿Sirven o son útiles de alguna manera las mentiras blancas? O sea, las verdades a medias o omitir la verdad, que al final son 3 cosas diferentes. Quiero ver tu respuesta. O sea, a nivel psiquiátrico, psicológico, decir mentiras piadosas, ¿no? Como mi amigo, o verdades a medias. Verdades a medias, o no decir la verdad. O maquillar la verdad. O sea, ¿son algo también de sociópata? Yo creo que todo depende de la motivación. O sea, si tú lo estás haciendo con una motivación positiva, o sea, con el fin de aminorar un sufrimiento, yo creo que está bien el que lo hagas. O sea, está bien que yo le diga a mi novia que... No, eso es un fin utilitario. Eso no está bien. Ay, Dios mío, ay. O sea, entonces, ¿qué fines hay? ¿Positivo? Sí, es un fin positivo. Utilitario. O sea, si tú lo haces con el fin de aminorar un sufrimiento. O sea, ¿para qué te digo pero que...? Eso es útil también. O sea, ¿no es útil que yo aminoro un sufrimiento? No, tú estás dando verdades a medias porque a lo mejor te quieres acostar con la muchacha. Y no, por eso... Estoy escondiendo algo que ya me acosté con... ¿Ves? Ahí está la respuesta. No, yo creo No, pero no, o sea, yo no soy infiel. Yo no, si yo digo la verdad, no soy infiel. No estuve ahí esa noche. Pero esa noche no que no pasó en este video porque acabas de decir que sí estuviste ahí. Pero ni siquiera sé cuándo, o sea. Dijiste así, no estuve en la noche y dijiste que sí con el rostro. No, cortamos eso, por favor, no queremos problemas. Sí, no estuve ahí esa noche. Diciendo que sí. O sea, me estaba acusando que estuve esa noche y ¿no estuviste ahí? Sí, no estuve ahí. O sea, ves, la mentira la tienes que maquillar, ¿no? Bueno, pero bueno, no, entonces o sea, hay varias maneras varias utilidades, ¿no? Para mí todo es útil, o sea, yo no hago nada que no sea útil. ¿Cómo yo voy a decir una mentira que no me sea útil a mí? No sé si me explico, o sea... Que no me sea útil. ¿Y qué hay con la otra persona? O sea, si bueno, te es útil a ti... No, no es cierto, Ale. Yo creo que tú simplemente eres histriónico, pero no creo que seas... ¿Histriónico? Ajá. ¿Verdad? No, para nada que es un narcisista. O sea, tiene un montón de grupos de ayuda, se preocupa un montón por la gente. No eres un narcisista. Ahorita no la voy a buscar. No eres un narcisista. Además, yo no me relaciono con narcisistas. El narcisista piensa en sí mismo. Sí. Digo, pues sí, ¿quién tengo que pensar? Primero yo, luego los demás. El narcisista dice... Pero no es en amor propio. Piensa en sí mismo, pero no es un amor. No, claro, sí, bueno, puede ser como, como utilitarista, ¿no? Bueno, no sé, o sea, es para otro tema de podcast. Pero tú estás de acuerdo conmigo de que no es un narciso maligno, es simplemente histriónico. No. Pero en general, o sea, ¿se valen las mentiras blancas para ti, Miguel? Sí, o sea, es que en el término, por ejemplo, existe una forma de manipulación,
¿no? Hay manipulación positiva y manipulación negativa. ¿Sería persuasión? Sí, y en la forma de la mentira, por ejemplo, en las mentiras blancas, sería una forma de manipulación positiva en donde la persona que la está haciendo no es beneficiada. ¿Sí? La única persona que va a ser beneficiada va a ser a la que se le está diciendo la mentira. Para no hacerlo sufrir. Exacto, ¿no? Para minorar el sufrimiento. Aminorar el sufrimiento. Entonces, es una forma de manipulación, ¿sí? Estás haciendo una mentira blanca, pero, o sea, estás mintiendo. La realidad, estás mintiendo, pero tú no estás siendo beneficiado. La persona, la que la está recibiendo, es el beneficiario. Pero yo no puedo evitar de pensar en la novia que le dices, oye, no, estuve trabajando cuando saliste con amigos y tal vez... Pero ahí no es una mentira blanca. Sí, no, bebé. No es una mentira blanca. Oye, bebé, no, hice tarde en el trabajo y regresé a las 11 y así. Y pues es una mentira. ¿Qué le vas a decir? Estuve con mis amigos en el bar, o sea, no sé. Pero como, ¿por qué mentir? ¿Pero por qué mentir? Porque siempre piensan mal las mujeres. No puedes generalizar. Es que, fíjate que... Como, ¿por qué piensan mal las mujeres a las que tú les dices Porque eso? tengo una cara que les hace pensar que yo son todas mías, ¿verdad? Ahí está nuestro siguiente invitado para otro podcast. O sea, no es mi culpa, no es mi culpa. O sea, y yo no estuve ahí esa noche. Como la canción de Esas son puras mentiras. Pero el chiste... Esa noche yo lo andaba. Yo no me llamo Javier. Yo no me llamo Javier. Pero el chiste de todo esto es... Yo no te conocí en la playa, ya. No, eso no me lo sé. ¿No te lo sabes? No. Lo siento. Debes estar confundida. Ah, no, esa sí. O había un tipo igualito a mí. Otro güero ahí. Pero, o sea, yo no siento que soy un... Yo también, yo diré la verdad, oye, quise ir con mis amigos. ¿Y pero por qué no decirlo? No, yo lo digo. Yo lo estoy hablando por los miles que sé que lo hacen. O sea, yo sé que es más fácil, más útil. Por eso digo, para mí cada mentira es útil. Decirle a tu novia, oye, estuve con mis amigos, fui a jugar fútbol, que decirle que fuiste con los amigos al bar o saliste con otra, oye, salí con una amiga, no, cállate, digo, aquí, no, cállate, salí con una amiga a cenar, ¿cómo? ¿Y por qué no saliste conmigo? Te va a decir la novia, ¿qué le dices? Mentira blanca, la verdad, no, pues me aburres y ella me divierte, dile eso a tu novia. ¿Y por qué sigues con esa novia entonces? Sí. Porque todavía me casé. Que la dejo, la divorcio porque me gusta más mi amiga. No sé, o sea, son temas obviamente que las relaciones de pareja no quieren entrar en esos. Pero pues digo, se está convirtiendo en una relación tóxica y se está convirtiendo en un meteculpas. Justo en estos días ando con un tema que es el de Black Mirror, que es otra serie de Netflix, ¿no? Hay un episodio justamente el que quiero reseñar, que es el tercero de la primera temporada, en donde cada quien tiene un implante en los ojos y te hace grabar todo lo que tú ves. Es un Big Brother siempre en tus ojos. Entonces imagínate, tú le dices, no, estuve jugando fútbol, no andaba ahí en el bar. Entonces la mujer, tu novia te dice, a ver, enséñame. Entonces tú mandas al televisor lo que tú grabaste con tus ojos, que hiciste, y obviamente ahí viene que estabas en el bar. Entonces, en esta realidad utópica, ojalá, pues ya no existen las mentiras blancas. O sea, existe lo que has hecho, lo que no has hecho. Lo que dijiste, oye, tú dijiste hace un año que me querías. Sí, mira, vamos a ver. O sea, ya hay forma de comprobarlo. Yo sí creo que las mentiras blancas son útiles y no hay que obsesionarse con ellas, ¿no? Son útiles, sí, pero insisto, en la parte de la manipulación positiva. ¿Y la mentira? O sea, no. ¿Mentir por mentir? No. ¿Cómo para qué? ¿Por qué mientes como por deporte? Pero el mentiroso compulsivo, el que no sabe... Tienen una condición psiquiátrica. O sea, no están buenos. ¿Y cómo los reparas, por así decirlo? Porque ya no sabes si creerle. Yo ya no sé si creerle nada. No le creo nada. O sea, literal, me dice, oye, no, me prestas 100 pesos, es que, no sé. Sí, se pierde la confianza. O sea, ¿tienen pronóstico? Yo no. Es que un mitómano obviamente es una persona que está construye un canal, por ejemplo, construye un canal
con Alejandro, construye un canal acá, construye diferentes canales y en los cuales a todos los canales les está generando una mentira y está generando una historia y está generando, ¿no? Un mitómano obviamente difícilmente cruza los canales, junta a las personas. Yo solamente cuando es mucha la carga va a juntar los canales, va a decir, ¿se acuerdan que les platiqué de esto? Y los va a juntar para hacerlo uno y que vaya bajando un poco el peso de la carga. Pero un mitómano siempre está generando, construyendo y haciendo la bola de nieve más grande. Sí. Y es infinita. Un mitómano es que ya no sabe decir la verdad, yo creo. No, o sea, no. Para él la verdad no existe, solo existe su verdad, que es su mentira. Bueno, esa pregunta es buena. ¿Existe la verdad? Digo, ya entrando a temas filosóficos para no cerrar. ¿Existe la verdad, Isa? ¿La verdad absoluta? No. Todo depende de la perspectiva. Esta taza es blanca con el logo de Salud Elemental verde y moradito, lila. ¿Es mentira? ¿Es mi verdad? Es tu verdad, pero si yo tuviera ahí un problema de percepción visual y la viera de otro color, pues yo la estoy viendo a lo mejor roja. Y entonces es mi verdad. Pero yo la estoy. Es su percepción. Es mi percepción. Entonces percepción y verdad. Pero cada quien tiene. Para mí la verdad es que esa taza es blanca. Nadie me puede convencer lo opuesto. Cada tiene su propia percepción. Cada quien Entonces tiene percepción es algo y la verdad es otra. Pero al final de cuentas es mi percepción, es mi verdad, ¿no? Yo estaba, digamos, vamos a poner, yo estaba afuera, ¿no? Ahorita que estaba aquí afuera, yo estaba afuera, ¿no? Es mi percepción y es mi verdad. Pero la verdad es que estaba afuera de otro lugar, no estaba, ¿me explico? Entonces... Estás adentro del universo. Sí, entonces, pero no, en el aspecto por ejemplo, sales, es que tu percepción es que yo no estaba fuera de aquí de la puerta, estaba fuera de otra puerta, entonces hay otra, tu percepción es distinta. Pero entonces no existe una verdad común. Una verdad absoluta, ¿no? No. Bueno, yo en eso no estoy muy de acuerdo. ¿Por qué? Para mí hay verdades absolutas, lo que llamaba, que Aristóteles era que llamaba los arquetipos. O sea, esas imágenes que existen, ni siquiera, o sea, tú como naces, ¿no? Bueno, que aquí me entro en temas que no vamos a tener tiempo de dialogar, pero, no sé, tú naces y sabes que matar no es bueno, ¿no? Para mí la verdad es que matar no es bueno. Y esa es común a todos. O sea, un pájaro que nace y sabe que tiene que irse de aquí a Argentina a migrar, esa es su verdad. O sea, el pájaro va a migrar a Argentina en octubre, por ejemplo. Nadie me va a convencer que en eso no es su verdad y no es la verdad absoluta para todos los pájaros de cierto tipo, ¿no? ¿Y qué pasa, por ejemplo, con colectivos en donde para todos esto es la verdad y cometen atrocidades? Pero o sea, colectivos, no sé, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, para ellos era una verdad absoluta claro. Ahí estoy de acuerdo, entonces, en la percepción, o sea, en la percepción de Hitler, lo que estaba haciendo estaba bien. Para él. Para él era su verdad. ¿Verdad? Y estoy seguro que muchos... La percepción de los judíos no era realmente para él. Y para muchos alemanes, o sea... o hacía lo que Hitler decía, o te emigrabas o te mataban a ti también. Yo en eso estoy de acuerdo, pero para mí hay verdades como absolutas, o sea, no pueden ser percepciones. Una, por ejemplo, es matar no es bueno. O no sé, ustedes díganme. ¿Ya viste una película de Tini Tina? Tini Tina, no creo. Está ahorita y habla precisamente de ese tema de que dices, ok, matan a un animal, matan a una persona, y dicen que no son malos, son psicópatas. La verdad es de que si estás matando, ¿no? De que si no tienes un cariño por los animales y hay una psicopatía, ¿no? Es una psicopatía grave, ¿no? Entonces, y esa es la verdad. Y no puedes negar que un niño que está matando un animal y otras personas, ay no, pobrecitos, es que no sabían lo que hacían. No, claro que sí. Sí había una conciencia en esa edad,
¿no? Sí había una parte, entonces no había una manipulación, sí había una manipulación interna, pero a lo que voy es de que la realidad es esa, ¿no? La verdad es que hay un psicópata y esa persona está mintiendo, esa persona está manipulando, esa persona está utilizando a todo lo que puede para dañar a las demás personas y obtener un beneficio personal. Entonces, la verdad ahí está, en esa parte, pero una persona, por ejemplo, una persona que está en una asociación sin fines de lucro, ayudando y todo, su verdad, o sea... Claro, o sea, para mí es correcto, para otro no es correcto, tal vez era correcto donar dinero en vez de ayudar físicamente. Sí, o sea, de que, no les voy a dar dinero a estos. Pues, no, son diferentes percepciones. Me da gusto que pudimos hablar de la verdad, también aquí nos quedan muchos temas, pero para cerrar, sobre las mentiras, el lenguaje corporal, Isa, ¿qué quieres mencionar? No, la verdad es que yo me quedé con ganas de que me sigas enseñando, nos sigas mostrando todo esto. Mira, realmente, o sea, yo ya le he compartido a Ale de que pues sí, mi población está muy sesgada, muy sesgada. Yo veo principalmente a las víctimas de este tipo de personas. Entonces, a mí me ayudaría muchísimo el que a lo mejor en otro podcast pues me dieras y de alguna manera le dieras información de cómo protegerse de ese tipo de gente. Yo de alguna manera trabajo con el Instituto de la Mujer, empoderando a las mujeres y trabajando con mujeres maltratadas por narcisistas, por psicópatas, por Necesitamos hacer otro podcast y que nos porque cuentes no hemos eso. hablado de las microexpresiones, por ejemplo, de la cara, ¿no? No hablamos de la comunicación visual, hacia dónde estás viendo. Los ojos, eso está muy interesante. Muchos otros temas. Sí, presionarse los labios. Yo aquí me marqué algunos. Presionar labios, direccionar los ojos, ¿no? Direccionar los ojos, por ejemplo, si volteas a la altura a una parte superior, pues se cuenta hacia este lado, ¿sí? Son imágenes creadas, imágenes recordadas, y sonidos construidos, sonidos recordados, ¿no? Entonces o sea, a la izquierda es recuerdo y a la derecha es como fantasía. No, es creado, haz de cuenta, yo me acuerdo, por ejemplo, si dice, oye, ¿cómo abriste la botella? Bueno, sí, voy a recordar, voy hacia este lado porque estaba viendo la botella. Imágenes recordadas, pues la voy a recordar, ¿sí? Imágenes recordadas, sonidos recordados, hacia abajo es diálogo interno, si yo volteo hacia abajo, diálogo interno, ¿sí? Y hacia acá son cosas sensoriales. Me quemé, cosas así que sentí o está muy frío, van a ser hacia abajo la mirada. Wow. Entonces son diferentes formas. Y hacia arriba, por ejemplo, ¿qué hiciste ayer? Y volteas hacia arriba. ¿Sí? Bajas la información bajas la información del cerebro de la nube. Sí, exacto. Wow. Todo súper interesante. Ese tema. ¿Quieres agregar algo más, Miguel? No, ya estoy con... Oye, muchas gracias, ya hemos visto mucha información. Sin duda alguna, el lenguaje corporal es muy útil si quieren expresar, si quieren controlar su cuerpo. Yo creo que se necesita que controlemos nuestro cuerpo. Claro, puede darle pie a muchos psicópatas, ¿no? Pero al final de cuentas siempre habrán entre nosotros. Pero es que hay psicópatas positivos y negativos. Sí, claro. O sea, yo no lo veo mal a que yo sepa cómo controlar mi lenguaje corporal, cómo decir una verdad. No, al contrario, eso es el deber ser. Pero ese es también un comunicólogo, ¿no? O sea, sí, es deber ser tener un control, primero un autoconocimiento y un autocontrol para saber qué es lo que está transmitiendo tu cuerpo, qué es lo que está transmitiendo el cuerpo de la otra persona. Muy bien, así que hoy aprendemos mucho. Muchas gracias, Miguel. A ti, gracias por la invitación. Oye, Gutiérrez, en venir. Gracias, Isa, por tus grandes contributos en cómo la salud mental influye también en las mentiras de un sociópata, de un psicópata. Mira, ya cambió su mano, ya la puso. Ya la puso, ¿ves? Ya la abrió. La sabió, ya habló la parte racional de ella, entonces ya se liberó, ¿ves? ¿Ves? Y voltea hacia arriba. Para quien no está escuchando, oye, vean el video en Facebook, en YouTube, o bueno, estamos en Spotify, en Apple Podcast, para que nos escuchen más sobre más temas de salud mental, o bueno, aprendan con Miguel sobre el lenguaje corporal y la detección de mentiras. Muchas gracias y los veo y escucho el siguiente episodio de Salud Mental. Bye. Bye.